Hola Aries, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura semanal, cielo mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de acontecimiento quieren traernos las cartas para esta semana, ¿sí? Antes de nada quisiera daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. El hecho de que algo no esté sucediendo en este momento no significa que nunca sucederá. El tiempo divino está en juego. Sé paciente y confía en el proceso. Parece ser, Aries, que hay algo que tú deseas, que tú anhelas con todas tus fuerzas y que sientes que nunca llega, que nunca sucede o que la espera es infinita. Las cartas están pidiendo que tengas un poquito más de paciencia, puesto que veo que se te va a dar. Tu tiempo está llegando, todo se está juntando para ti, pero debes encontrarte con el universo a mitad del camino. Mantén solo una visión brillante y feliz de ti mismo, con resultados exitosos, y no permitas que tus miedos o inseguridades se interpongan en tu camino. Está claro, Aries, el mensaje es directo. Las cartas te están pidiendo un poquito de paciencia, puesto que vas a ser colmado de bendiciones, aunque siento que en muchos casos no sois conscientes de ello. ¿Qué es lo que hace tiempo que estabas deseando? ¿Qué es lo que tanto deseas y anhelas de todo corazón? Porque veo que se te va a dar, por supuesto, lo mejor se está preparando para ti. Aries, así es como te siento, con la energía del colgado. Tenéis que cambiar la perspectiva de las cosas, ser más positivos, más optimistas y atraer. Aunque parezca una tontería, no lo es. Aprender a decretar, atraer lo que queremos, es muy importante. Nuestra mente es más poderosa de lo que nos podemos llegar a imaginar. Si somos negativos, sin querer, nos estamos bloqueando y cerrando el paso. Pero si por lo contrario creemos y confiamos en nuestras aptitudes, te garantizo que no va a haber nada que se te pueda resistir. Aries, en el amor yo te veo bien. Yo siento que vas a estar pleno, satisfecho, orgulloso. También es verdad que veo que muchos de vosotros, precisamente lo que nos dijo la lectura en el inicio, viene ligado al amor. Ese amor que parece que nunca llega, esa persona que al parecer no se acerca, que nosotros no veamos los cambios, no significan que nos estén dando. Algo muy grande se está preparando para ti. Me dicen que te dejes llevar y que hagas caso de tu intuición. Siento que hay una persona sabia, una persona muy inteligente, que te ayudará, que te apoyará, te dará consejos y eso te impulsará a avanzar. Me dicen que no tengáis miedo de pedir ayuda si la necesitáis, si necesitáis algún consejo, un apoyo o una opinión. Salió la carta de ahora no sabemos ni hablar, de la telepatía para ti. Las estrechas conexiones de las almas sincronizan armoniosamente la recreación de momentos telepáticos. ¿No os ha pasado nunca que sentís esa magia, esa chispa, esa conexión especial con alguien, que sin mediar palabra os entendéis? A veces solo hace falta una mirada, un gesto. Yo sé que muchos de vosotros
habéis sentido esto. Y sí, es verdad, no para todos en el amor, pero para muchos sí, y eso es lo que añoráis. Esa sensación, esa conexión, ese feeling, esa confianza. Aries, ten paciencia, corazón, de verdad, lo mejor está por llegar. También, Aries, veo que muchos de vosotros vais a estar como en un periodo de resurgir, de despertar. Como que vais a tener, digamos, esa intuición más despierta. Vais a presentir las cosas antes de que sucedan. Eres un guerrero nato, no hay duda. Eres fuerte y resistes, te eche lo que te echen encima. Como buen ariano, no te rindes, y esa es la clave de tu éxito. Hay personas que sienten rivalidad hacia ti, como una competición. Pero ¿sabéis qué? No pueden contigo. Aquí tenemos la energía de la fuerza, justo en este tarot tan bonito. Por detrás se nos ve como se contempla ese diablo, ¿no? Que significaría ese miedo, ese bloqueo, esa inseguridad, el no actuar. Pero realmente la carta es así, porque había que girarla para ti. Y nos habla de la fuerza, de la energía que tiene Aries. Que aun a pesar de tener miedo, aun a pesar de tener inseguridad a veces, se lanza sin mirar atrás. Ciertamente, Aries, es como que todo a tu alrededor se está equilibrando, como que todo se está preparando y poniendo en su lugar. También veo que vas a tener la sensación como estar pasando por momentos de mucha suerte, te veo como bendecido, como si te estuvieran ayudando, si te estuvieran apoyando. Puede ser suerte también en lo que a economía se refiere, me dicen. Así que si te gusta la lotería o algo por el estilo, te recomiendan que participes, porque muchos de vosotros veo que vais a llevar una grata sorpresa. Con respecto al amor, cielo, yo te veo bien en el amor, con las relaciones con los demás, el relacionarte, ¿no? Con las amistades, los compañeros de trabajo, bueno, con personas con las cuales tengas cierto contacto, cierto trato. Te veo con una energía muy positiva, Aries. Sí que es cierto que yo veo que muchos otros lleváis tiempo solos y estáis ya un poco hartos, un poco cansados de esta situación. Me dicen que no os preocupéis, que no le deis tantas vueltas a las cosas, porque cuando menos te lo esperes, ese amor verdadero estará junto a ti. Yo sé que muchos tenéis una persona en mente cuando os digo estas palabras. ¿Y sabéis qué? Tiene mucho sentido con la carta de la telepatía. Porque ¿no te ha pasado nunca que de golpe estás bien y de repente es como que te pones triste? ¿Te dan ganas de llorar? Sin entender el motivo, sin nada en concreto. Eso también le pasa a esta otra persona. Porque estáis conectados. Aun a pesar de la distancia física en muchos casos, distancia energética en otros. Aun a pesar de la distancia que pueda haber entre vosotros, el sentimiento, la conexión que hay, nos viene muy, muy fuertes, muy reflejadas. Por eso nos salía esa energía de la telepatía para muchos de vosotros. Yo sé que más de uno me dirá, uy, Asier, esto es muy bonito, esto suena muy bien, pero oye, no me digas esto, que yo tengo
Que yo tengo mi pareja, yo tengo mi conexión, yo no quiero problemas. No os preocupéis, cielo. Esto es más que nada para los que estáis solos, que por desgracia veo que hace tiempo que lleváis así. Y muchos estáis bastante desganados, bastante desanimados, como que habéis perdido ya la ilusión, las ganas de abrir vuestro corazón. Pues Aries, te diré algo. No hay mal que por bien no venga, y te garantizo que es mucho mejor quedarse solo un tiempo a no estar rebotando constantemente de una mala experiencia en otra. Así que tranquilo, tranquila, porque lo mejor está a tocar de mano. Y por si fuera poco esto, aquí tenemos la confirmación con esta preciosa carta del sol. Seguramente los que sois veteranos en el canal sabéis de sobras que es mi carta favorita. Y la verdad, tiene mucho sentido, ya no solo por la energía, por esa fuerza que transfiere, sino por la hermosura que representa en la gran mayoría de los tarots. Es una carta que nos habla de éxito, de sentirse satisfecho, alegre, feliz, de tener la sensación de que habéis cumplido un objetivo, de que habéis hecho realidad vuestros sueños, puesto que esto es lo que vas a obtener. Así que, Aries de mi corazón, me enorgullece darte esta energía, esta fuerza tan bonita que estoy viendo para vosotros en el día de hoy. Y antes de irme, antes de despedirme, te quiero obsequiar con un mensaje de este bonito oráculo. Un oráculo de empoderamiento, con mensajes que te llenan de fuerza, de energía y de coraje. Aries, recuerda que cada mes estoy soltando una lectura totalmente gratuita, así que si quieres participar, lo que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dar un like a este vídeo y dejar un mensaje en los comentarios con la palabra participar. Mensaje de despedida y nos vemos el próximo día. Te quiero, corazón. Me relajo y disfruto de la vida. Sé que todo aquello que debo saber me será revelado en la secuencia temporal y espacial apropiada. Estoy en paz.